Ustedes saben que se está llevando adelante una reunión del G20, el grupo de los 20 en Canadá, y uno de los temas que está surgiendo mucho para debatir es la posibilidad de un impuesto a los bancos. Hoy hay muchas ideas alrededor de esto. Una de ellas es la idea de un impuesto al movimiento de capitales especulativos, conocido como la tasa Tobin. Y les voy a decir la verdad, sobre este tema hay mucho debate incluso entre nosotros. Entonces dijimos, ¿qué mejor que traer a, por ejemplo, Julio Gambina, que ya estuvo varias veces con nosotros también acá, que fue uno de los impulsores de la idea de la tasa Tobin, un impuesto al movimiento de capitales especulativos en la Argentina? Gracias, Julio, por estar con nosotros. Idea con la cual Raúl de la Torre no está de acuerdo. Piensa que no se puede implementar, que no tiene sentido, que es imposible. Ahora, esto se está debatiendo, más allá del debate entre Julio y Raúl, esto se está debatiendo en Europa, en la reunión entre el primer ministro británico y el primer ministro canadiense se estuvo debatiendo, se votó en el Parlamento Europeo. Esta es la idea. Ahora, no vamos a decir segundos afuera, nos vamos a quedar. No, por supuesto. Y entonces les vamos a preguntar qué es la tasa Tobin y por qué sí y por qué no. Le damos primero la palabra al invitado, ¿te parece? Sí, por supuesto. Aparte, es necesario que estén como árbitros, porque puede terminar mal. Por ejemplo, a mí me años de amistad. Cuando Rulo dice que no está de acuerdo, digamos, a mí me hace acordar a que uno de los principales opositores a la tasa Tobin, con James Tobin en vida, cuando recién la formula, es el Premio Nobel de Economía del 76, Milton Friedman. ¿Ustedes se acuerdan? Milton Friedman era importante. Empezamos bien. Te digo, Empecé a notar. Para tirar munición sencilla. Otro que la calificó de una propuesta idiota fue Robert Mundell. Mundell es un premio Nobel también de Economía, uno de los teóricos de la moneda mundial más importante, mantiene sus posiciones, es uno de los ortodoxos a escala mundial. La tasa Tobin es un impuesto muy sencillo, que lo propuso Tobin por primera vez en el 72. James Tobin ya falleció, él fue premio Nobel de Economía en el 81, y él la insistió con su tasa en el 70, tasa en inglés impuesto, un impuesto. Que él decía tiene que ser un impuesto que se aplique en todos los países del mundo. En aquella oportunidad él lo formulaba del 1%. Hoy, en los últimos años, la tasa se ha reducido a 0,05%, a 0,10%, a 0,25%. O sea, hay distintos niveles, pero muy por debajo de lo que proponía James Tobin. Hay que pensar en el 78. 79 asume Volcker en la Reserva Federal de Estados Unidos, y Volcker hoy es principal asesor de Obama. Y el martes que viene se aprueba en el Parlamento estadounidense la reforma financiera. Por eso, donde hay un punto Volcker. Por eso me parece que es muy importante volver a considerar los temas. La época cambió totalmente, no tiene nada que ver el mundo del 78 o incluso del 72, cuando Tobin formuló la propuesta, con el mundo actual. Post-crisis del 2008. ¿Por qué vos no estás de acuerdo? No, en principio, hay que, por ahí lo que hay que marcar, ¿cuál era el propósito de esa tasa Tobin? ¿Sobre qué estaba? Vos hablás de porcentaje, pero ¿sobre qué se está grabado? Y comparar lo que es eso con la propuesta Merkel hoy. Sí, ¿no? por supuesto. Por eso digo, me parece que está bien que lo trabajemos de esta manera. Cuando James Tobin en el 78 plantea el 1%, estábamos hablando de un movimiento de capitales internacionales que empezaba a crecer y que hoy se calcula que está por encima de los 2 billones de dólares diarios. Billones nuestros. Billones nuestros, claro, sí, hablándolo en era un impuesto sobre todo movimiento de capitales financiero sobre la internacional. compra-venta de monedas, sobre la compra de venta de títulos, y de alguna manera Tobin planteaba que sea administrada por el Fondo Monetario Internacional con los bancos centrales como mecanismo de control. Esa era la propuesta originaria, y él decía, para que esto funcione tiene que ser mundial. Claro, cuando nosotros en fines de los 90 planteamos, digo nosotros en el plano mundial. Recordemos que surge en Le Monde Diplomatique, una idea en su momento de Ignacio Ramonel, director del Le Monde Diplomatique. Fines del 97, plena crisis asiática, digamos, hay un momento de crisis internacional. Dice, vamos a rescatar la tasa Tobin, pero ya distinta a como la imaginaba Tobin. Porque Tobin decía, hay que aplicar un impuesto para tirarle arena a los engranajes financieros. Si vos le tirás arena a un engranaje mecánico, eso se obstaculiza. Lo que Tobin quería era frenar la especulación.
Piensen, 72, 78, todavía no es el mundo especulativo de los 80, 90 y mucho menos el actual. Entonces, el tema era empastar los engranajes financieros. Cuando a fines de los 90 ATAC reinstala el tema de la tasa Tobin, ya era recaudar eso para ayuda al ciudadano. Ahora, es decir, temas del hambre, de la salud. Julio piensa que esto serviría todavía hoy, digamos, con estas modificaciones que mencionaba recién, para resolver algunas de las cuestiones en las que se ve envuelto el mundo después de la crisis 2007-2008. ¿Vos por qué pensás que no serviría hoy? ¿Y qué se discute hoy? Porque vos hablabas de Merkel. ¿Qué están discutiendo en el G20 o los bancos? Acá hay un tema. Lo que pasa en el medio es una globalización financiera que convierte a todo el capitalismo más dependiente de los movimientos especulativos financieros que lo que era antes. Digamos, tiene un lugar muchísimo más central. Donde además los movimientos financieros se dan no con traslado de dinero en una valija ni pasando por una aduana, sino que se dan por movimientos de Internet. No existía Internet con todo eso. Claro, no existía Internet tampoco. Es decir, hoy me parece aplicar esa tasa, digamos, por ejemplo, por eso le buscaba el ejemplo, a una compra de divisas, el señor o la señora que nos está viendo, cuando va a comprar dólares simplemente para ahorrar, estaría pagando esta tasa. Ahora, el que hace que ese no nos ve porque esos son malos, los que hacen operaciones a través de Internet de todos los días, de especulación en lo que se llama el casino financiero internacional, ¿cómo le cobran la tasa ese si no la está declarando en ningún lado? ¿Pero qué están discutiendo hoy entre Europa y Estados Unidos? En ese sentido, ahí entró. Digamos, en ese sentido tiene un primer aspecto regresivo, digamos, grava al que está haciendo en blanco las cosas, es en blanco, y no grava al que no lo está haciendo. Segundo, el objetivo es quién le recauda, no es un tema menor quién le recauda. Ya no va a ser el Fondo Monetario, además. Si es el Fondo Monetario o estos bancos centrales que son parte de este mecanismo del neoliberalismo que sigue vigente en el sistema financiero, me parece que también vamos por mal camino. Es otro aspecto regresivo termina siendo regresivo. Y por último, ¿a quién se destina? Vos decías, ayuda a los ciudadanos, o en su momento se planteó como ayuda a los países menos desarrollados, a los países pobres. Hoy pensar esto, que poniendo esa plata en manos del sistema financiero, justamente ahí está la diferencia. Y muy cortito te respondo a otra pregunta. Merkel lo está proponiendo para ayudar a los bancos. Quiere un colchón. Para ayudar y salvar a los bancos. Yo digo, hay diferencia. No hay diferencia con lo que está diciendo Raúl, coincidimos. Yo soy bastante escéptico de que se pueda aplicar una tasa Tobin como plantean los movimientos de resistencia a la globalización capitalista a escala mundial. Pero es cierto que se está tratando. Para mí es importante que se trate, porque entre otras cosas permite este debate. Me parece que es muy actual. Y por eso decía Volcker en el 79, Volcker en la actualidad. Hay una reforma financiera planteándose en Estados Unidos. Y de alguna manera es una vuelta atrás en la reforma financiera de los 80 en Estados Unidos. La banca de inversión fue el gran invento neoliberal en los Estados Unidos. Eso se terminó con la crisis del 2008, caída de Lehman Brothers y transformación de los bancos de inversión en bancos comerciales. Ahora hay un intento de regulación. Soy escéptico. Se va a aprobar la ley, con seguridad, porque es un acuerdo republicano-demócrata, pero esto no va a significar ningún control. Y el impuesto a los bancos que Estados Unidos discute es para financiar la reforma financiera que se está tratando en el Parlamento. Que se estima que esa reforma financiera va a tener un costo de 22.000 millones de dólares y el impuesto a la banca va a ser de 19.000 millones de dólares. A los dos, ¿por qué varios países se oponen? Porque acá están planteándolo, de hecho el primer ministro de Canadá y el británico lo debaten y no están de acuerdo. Mira, no pueden aceptar porque en realidad el tema de fondo que se discute en Toronto hoy por primera vez hay contradicción en el G20. No la hubo hasta ahora. Ahora hay contradicción, hay una pelea. Europa, Gran Bretaña, Alemania, bueno, Grecia muy evidente, no participa en el G20 Grecia, pero Europa está por la política de ajuste. Que eso no es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora desde el 2007, que apareció la crisis hipotecaria, 2008 la crisis financiera muy fuerte, la recesión. Es el final de los planes de estímulo, digamos. En cambio, Estados Unidos está apoyando los planes de estímulo. La posición argentina, por ejemplo, ante esta situación es continuar con la política de estímulo. Está claro que Argentina está, bueno, Bill Clinton vino a la Argentina y Hillary Clinton vino a la Argentina para elogiar la política de los estímulos económicos en la Argentina. Uno después puede ponerse a pensar por qué Clinton hace ese tipo de... ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pero más allá de esa cuestión, hay dos posiciones. Una, vamos a llamarla, si quieren, neo-keynesiana. Muy discutible que pueda ser así. Pero este es un momento para el gasto público. Y en Europa dicen, no, este es un momento para achicar el gasto público. ¿Pero por qué?
Porque Europa se ha endeudado muchísimo. Primero, salvataje a los bancos. ¿Para qué salvo los bancos? Para que los bancos le presten a los estados. Porque son los bancos alemanes, los bancos franceses, lo que le han prestado a los estados que están en crisis y con una deuda externa imposible de pagar. Y no hablemos de Grecia, de España, hay que hablar de Japón. 210% es la relación deuda pública de Japón con su Producto Bruto. Ahora, Julio, hay El otra cosa. caso de Grecia es un buen ejemplo. Los principales acreedores son los bancos franceses y alemanes. A Raúl también, brevemente, porque tenemos un poquito. Otra de las grandes diferencias tiene que ver precisamente con esta idea del colchón. Países como Canadá, como China, dicen, ¿qué colchón? Nada, nosotros no tuvimos nada que ver con esto, porque vamos a tener que nosotros avalar esta cuestión del impuesto para tener colchón para los bancos de los países que... Bancos de otros países, claro. Esa es una diferencia también muy grande en el G20. Muy grande. Y hay otro tema que ahí también se está debatiendo, y con Julio hemos oportunidad de charlar también en estos espacios que va creando Claxo, que nos permite discutir inclusive ¿cómo se dice? Al mismo tiempo con otros países. Videoconferencias. Ayer hicimos una, de paso. No me invitaste. No, sería por esta. Estás comprometido para la próxima. Pero, digamos, el tema de las regulaciones. Todo el mundo está hablando de regulaciones financieras, pero el gran tema que hay que abrir es regulaciones para qué o para quién. Digamos, porque este es el tema también que está detrás de la tasa Tobin en estas propuestas. ¿A favor de quién se van a hacer las regulaciones? ¿Es para proteger a los bancos o para impedir que los bancos sigan actuando como actuaron hasta ahora? Digamos, estos son, me parece, los interrogantes que es bueno tratar y plantea una gran defensa del consumidor. Como dice Julio, uno puede ser un poquito escéptico, pero... Puede ser escéptico, pero por lo menos desde el planteo es diferente a lo que está haciendo Europa. ¿Saben cuál es mi escepticismo? Que yo creo que todavía, lamentablemente, no hay conciencia en los principales decidores de políticas públicas, Europa, Estados Unidos, Japón, de la profundidad de esta crisis. Yo creo que todavía ellos creen, fíjate que a principio de año, todos los comentarios, los informes del Fondo, del Banco Mundial, de los principales gobiernos, se está saliendo de la crisis. Y estalló Grecia, y estalló España, y estalló Inglaterra. O sea, Italia. Es que no son los países marginales de Europa. Claro. Y cuando los problemas se presentan en la banca francesa y en la banca europea, es que Francia y Alemania, los líderes de Europa, tienen problemas serios. Pero yo creo que todavía no hay conciencia de que vamos a una crisis larga. Estados Unidos ha recompuesto la capacidad de toma de ganancias. Y entonces se quedan tranquilos porque los datos macroeconómicos, la economía crece, las ganancias vuelven a remontar. Entonces dicen, hay condiciones para seguir ajustando, para seguir apretando. El problema es si la sociedad mundial, si los pueblos se van a seguir bancando estos niveles de agresión tan fuerte que están planteando los que toman decisiones precisamente en el G20. Dejamos tu pregunta picando. Es muy interesante porque se ve como reflejo en el Mundial. Yo insisto con el Mundial. Este es el Mundial de la crisis financiera. Toda Latinoamérica pasando a octavos, hasta Estados Unidos pasando, y Europa en serios problemas. Y Uruguay en cuartos ya. Y Uruguay ya en cuartos.